Bueno, nosotros somos el equipo 1, que está conformado por Calderón Castañeda Lisset, Flores Mora Citrali Belén, Hernández María Fernanda, Valderrábano Méndez Katia Lisset y Yase Barbosa y Jimena, y les vamos a hablar sobre las danzas de la conquista. Vamos a empezar con la edificación de la teatralidad. Primero, explicando qué es la teatralidad. Esta puede considerarse como el teatro sin el texto. Es como un espesor de signos y sensaciones que se edifica en la escena a partir del argumento escrito. O sea, que se puede pensar en la serie de actos y acciones que los personajes realizan en un tiempo y espacio determinado. El término de teatralidad tiene diversas implicaciones. La primera es que los estudios se pueden dividir en dos vertientes, una que se refiere a algo privativo del medio teatral, o sea, que se vincula al teatro referente a criterios específicos que lo delimitan como un tema, como una forma, perdón. Eh, También se habla de la teatralidad como una alusión, en primera instancia, a los imaginarios sociales y a la cercanía que se tiene en el juego. Todo ello, sin perder de vista los nexos, eh, lo emparentan con el teatro, pues ambos se configuran como actos representacionales y comparten elementos que les estructuran y se utilizan de algún modo en la escena cultural. La teatralidad se puede realizar en cualquier lugar y momento, no tiene como tal una territorialidad definida. ¿Le puedes cambiar, por favor? Creo que te pasó de una, ¿no? Bueno, el espacio adquiere su fortaleza total cuando el público se forma una imagen completa de la estructura dramática de la obra, no solo de algunas de sus partes, sino que cuando se teatraliza el espacio, se convierte en un territorio sagrado que simboliza un lugar representado pues en su estructura a partir del gesto, del movimiento y de la combinación de lenguajes, eh, eh, también como códigos y señalizaciones escénicas, históricas, culturales, religiosas, entre otras. Este, sí existen varios eh, tipos como es el interior, el religioso, el ritual, el familiar, el social y el íntimo. Es el familiar, ¿sí? El, el tiempo de la historia-acción se refiere al momento, época o periodo en el que se hace referencia o se dan acciones, tiene como tal una temporalidad determinada, o sea, la acción puede transcurrir en un tiempo establecido, ya sea meses o años, o también puede ser en un fragmento que sucede en un día o en unas horas. El tiempo de los discursos se refiere a los diálogos o a la palabra que se revela a lo largo de la representación y adquiere cuerpo a través de los personajes. El tiempo de la representación se refiere a la duración real en la que transcurren pues ciertas escenas. Implica ubicar en un tiempo y espacio el proceso que se deriva de la propia acción y se manifiesta a partir de situar las palabras de manera representable en relación con la estructura narrativa dialogada que emanan del personaje.
es dimensionar el sentido de lo que sucede a partir de los conflictos, las emociones, los sentimientos, las contradicciones que tienen los personajes. La acción permite actuar para resolver la contradicción, pero su reacción ocasionará otros conflictos y nuevas contradicciones. Esta dinámica permanente crea el movimiento de la escena. Otras veces solo es perceptible en la conciencia de los protagonistas. ¿Puedes cambiar, por favor? Eh, Aquí de la máscara, el personaje probablemente la noción dramática que parece más evidente, pero en realidad presenta una serie de dificultades teóricas, pues se puede analizar después de la dramaturgia o bien desde la puesta en escena, lo que genera un complejo teórico divergente. Todo este personaje realiza acciones y tiene un carácter constituido por el conjunto de rasgos psicológicos y morales propios de una época, mismos que son confrontados de forma permanente y generan respuestas, situaciones o conflictos. Un aspecto clave de este es la dialéctica que se presenta entre el personaje y la acción, pues en primera y en última instancia el personaje es el responsable de realizar la acción. ¿Le puedes cambiar, por favor? La música, el movimiento y la parafernalia. Aquí aparecen los accesorios que el actor o personaje utiliza para dar credibilidad a la representación. Esto con la finalidad de hacer manifiesta la vida alterna que se observa en cada acto representacional, pero también implica la estructuración de procesos en donde se manifiestan los estilos de apropiación. El ritmo se manifiesta en un movimiento permanente, se acopla a las circunstancias y los contextos en los que se lleva a cabo. Abre, una, abre la posibilidad de discursar de maneras diferentes y con ritmos diversos. Por eso la interpretación de los personajes es importante, pues cada uno tiene su propio ritmo. Siguiente, por favor. El juego permea todo el acto representacional, permite que las formas rituales no se aten a procesos, esquemas o modelos que generen tensiones, pues se crea un orden por el orden mismo y no permite ámbitos de libertad. Por eso el sentido lúdico es inherente a la teatralidad. Esta formas alternas de interacción entre los actores y personajes, los actantes y el público. Jugar es actuar en ficción, haciendo creíble lo increíble, convirtiendo lo feo en bello y lo bello en feo. Presenta cuadros, momentos, incertidumbres, crea realidades alternas, muriendo y viviendo al mismo tiempo, mirando los puntos ciegos y abriendo la mirada a puntos conocidos, pero que son cegados en la realidad. Seguimos con el capítulo 2, Universo festivo, dancístico y reflexiones sobre identidad. Fiesta, danza y teatralidad. La fiesta se considera una actividad o acción comunitaria que tiene como objetivo celebrar acontecimientos naturales, sociales y religiosos, estructurada por una serie de actos que se configuran como procesos, mismos que recrean la realidad sociocultural de manera ritual, lúdica y simbolizada de quien la vive o la lleva a cabo, con el fin de satisfacer necesidades y dar respuestas sobre la realidad que le circulaba o rodeaba. Estas pueden ser satisfechas a través de actos lúdicos representativos como las fiestas y danzas. La fiesta hispánica tiene presencia en Latinoamérica y fue heredada durante la colonia española. Las manifestaciones religiosas españolas que llegaron con la conquista al territorio mesoamericano pueden apreciarse en dos dimensiones.
La primera se refiere al culto clásico, que tiene relación con los 7 sacramentos del bautismo, la confirmación, el matrimonio, la extrema unión, la penitencia y las órdenes sagradas. La segunda se presentó a través de los cultos especiales de Cristo, María y los santos patronos, como las peregrinaciones, representaciones dramáticas populares, leyendas pías, historias milagrosas y el conjunto de supersticiones y creencias menores. El cosmos dancístico, el movimiento rítmico realizado en un tiempo y espacio determinado. Si la danza implica coordinación de movimientos corporales rítmicamente ordenados, estos adquieren sentido al momento de expresar no solo estados de ánimo, sino formas de convivencia y procesos de interacción contextuadas. La acción cinética dancística produce la transformación simbólica de una experiencia humana, se configura e interpreta el mundo y la realidad adquiriendo sentido. La cinética es el estudio de los movimientos corporales, desde sus posturas, posiciones, expresiones, tensión y tono muscular. También la danza nos permite recrear la realidad cuantas veces sea necesario a través del movimiento. Para ello, debe mostrar una composición de emociones, tensiones, resoluciones, equilibrios, desequilibrios y ritmos que entablen un diálogo permanente. Llevan a cabo los rituales como la iniciación, que este es un vínculo social primario, los terapéuticos, que tienen la intención de sanar el espíritu-cuerpo. De paso, son transiciones o momentos importantes que dan pie a otro proceso. Y por último son los cosmónicos, que son experiencias y testimonios complementarios. Las danzas dramas, estos convocan, citan momentos y aspectos de la realidad circundante. En estas danzas se aprecia el cosmo de la escenificación. La danza drama tiene una cercanía muy estrecha con el juego de la mimesis y la literatura, donde el proceso de su estructura se desarrolla a través de una serie de incidencias casi siempre ligadas a factores externos. Su forma está dictada por leyes dramatúrgicas, es decir, orienta que parezca lo teatral en danza. Están las danzas de conquista y de la conquista. Tienen diversas implicaciones que van desde su propia denominación, antecedentes, contextualización, caracterización propia, estructura dinámica y diversa. Esto hace referencia a todo aquello que concluye en la complejidad que emana de la danza, las relaciones comunicativas implicadas en su ejecución y la serie de movimientos que conlleva. Esto tiene presencia en varios países de América Latina y en diversos puntos del interior de la República Mexicana. Lo que distingue a una de otra es el sentido y significado que adquiere a partir de la intención por la que se danza. Un ejemplo de esto es la danza de los moros y cristianos, que son parte del complejo dancístico denominado danzas de las conquistas. Bueno, ahora seguimos con la caracterización de las danzas de la conquista. Bueno, las manifestaciones culturales de un pueblo se van heredando y a partir de ellas se genera todo un conjunto de rasgos que se traducen en tradiciones culturales, como es el caso de las danzas de la conquista, que se distinguen por la caracterización que le dan estructura, ya que llegan a ser representativas de una región. Es preciso descubrirlas a partir de la organización social, el sentido que adquieren en sí mismas, que son compartidas y objetivadas desde el universo simbólico en un tiempo y espacio determinado. Implica ver dichas expresiones a partir de los sujetos y las interacciones que entablan entre sí, consigo mismo, con el entorno natural y social en el que se desarrollan. En esta dinámica es necesario precisar que en el devenir de la conquista se hacen presentes por un lado las culturas que ya ocupaban un territorio y por el otro los grupos conquistadores, que para el caso de nuestro país son los españoles con toda su visión eurocentrista y colonizadora. Estos últimos son quienes a partir de la imposición desplegaron la cultura de la conquista. La siguiente, por favor. Bueno, seguimos con reflexiones sobre identidad.
Y empezamos con que identidad es aquella capacidad que tiene un individuo, grupo, comunidad o sociedad para gestar en un seno una serie de prácticas materiales y simbólicas que orientan la estructuración de la pertenencia y de la diferenciación. Esto implica un encuentro con aquellos rasgos que dan significación de pertenencia, es decir, con aquellos dispositivos que tienen como soporte los procesos individuales y grupales a través de los cuales los miembros de una comunidad encuentran las semejanzas entre ellos, procesan información que es compartida, adquieren valores y normas que son comunes a ellos y estimulan la participación colectiva en actividades que en ocasiones adquieren la condición de tradiciones. La siguiente, por favor. Identidad étnico-regional y territorialidad. En la identidad étnica es el resultado de una voluntad colectiva orientada a no perder un conjunto de valores o actitudes que ellos consideran importantes y significativos para su autodefinición. Identidad étnico-regional se exterioriza cuando una parte significativa de los habitantes de una región han logrado incorporar a su propio sistema cultural símbolos, valores y aspiraciones más profundas de su región en el proceso de las relaciones con otras regiones y colectividades. Sin embargo, para hablar sobre territorialidad como el espacio apropiado y valorizado, simbólico o instrumental en el que converge la propia identidad étnica, a través de la constitución de regiones que sirven como soporte y estación de revelo de su propia expansión desde el universo simbólico y sociocultural. La siguiente. Y para finalizar el capítulo 2 tenemos danzas de conquista y gestación de la identidad étnica. Las distintas sociedades que formaron parte del Imperio Español siguen representando un conjunto de danzas o representaciones donde se teatralizan luchas por la conquista de un bando sobre otro y forman parte de un complejo festivo de profundas raíces históricas, en donde se presenta a su vez una densidad de elementos que dan cuerpo a un universo simbólico. Estas danzas mantienen como basamento una estructura ritual a partir de la cual se expresan y comunican. La identidad étnica no denota de manera exclusiva los grupos étnicos, permite descubrir redes históricas, transparenta tejidos relacionales, se estructuran sincretismos, formas de vida, sentidos y significaciones, pero además permite comprender el estado actual que guardan hacia el interior y exterior las danzas de conquista. Bueno, comenzamos el capítulo 3 que se llama Un pueblo que danza al compás de la conquista. La que sigue, por favor. El primer apartado de este capítulo se titula Etnografía de la danza de conquistas. Y bueno, podemos empezar definiendo la etnografía. Bueno, el primer debate orienta que la etnografía se define como un método, pero también lo define como una técnica y otras personas como una modalidad cualitativa para el abordaje de la realidad a través del trabajo de campo. Esto ha desembocado en una diversidad de corrientes metodológicas y epistemológicas desde el propio corazón de la etnografía. Sin embargo, el campo de acción no queda despejado, pues es sabido que la etnografía implica en primera instancia una descripción minuciosa y un análisis. En cierta medida se atiende a las subjetividades, los imaginarios, y esto quiere decir que es el estudio de los sujetos a la par de los hechos. Una característica de la etnografía es que ha crecido a la luz de la interdisciplinariedad. Esto permite un cruce de experiencias en diferentes niveles, tanto del sujeto investigador como de los sujetos observadores, lo que tiene como consecuencia el encuentro de la diversidad de prácticas y concepciones respecto a la etnografía.
Finalmente, podemos decir que la etnografía es la construcción de conocimientos diversificados que describen la realidad social particularmente y que requieren de una reflexión profunda para generar comprensión y entendimiento de otras realidades. La etnografía, a su vez, implica la identificación de distintas realidades, como lo son los saberes, el conjunto de lenguas, conductas, comportamientos, relaciones materiales y simbólicas. También es un sistema de comunicación y expresión de representaciones sociales, costumbres, tradiciones y de pautas culturales. También se podría clasificar como un proceso de institucionalización, entre otros. Desde esta perspectiva, hablar de la etnografía de las danzas de conquista requiere, en una primera instancia, iniciar un conocimiento sobre ese complejo dancístico, pero al mismo tiempo de ubicarlo en una temporalidad y espacio determinado que ayude a identificarlas, comprenderlas y analizarlas. La que sigue, por favor. Después tenemos los pueblos danzantes. Bueno, en esta parte del libro se enfoca en el Estado de México, el cual es parte de las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana. En el Estado de México existen 125 municipios. En esta entidad existen eh, existen eh, 5 grupos étnicos que son los Mazahua, los Otomí, el Náhuatl, el Trahuica y el Matlaltzinca. Y de acuerdo con el INEGI, dos son de las familias a las que pertenecen las lenguas que hablan estos grupos, que es el otomangue para 4 de ellas, y para el caso del náhuatl corresponde al yutonagua. Conforme igual al INEGI, el grupo Mazahua es el que tiene el mayor número de hablantes, y después le sigue el otomí, después el náhuatl, y por último las etnias tlahuica y matlacinca. Los municipios y localidades seleccionadas para la realización del estudio son las siguientes. En el municipio de San Felipe de Progreso existe la localidad de Palmillas, en Sinatepec la localidad de Santa María del Monte, en Temango del Valle la localidad de Temango del Valle, Carimaya la Concepción Coatipac y por último está Mixcaltitzingo. Bueno, todas estas son poblaciones que se ubican en la zona poniente del Estado de México y de acuerdo con la distribución socioeconómica por regiones correspondiente al segundo y a la cuarta y a la séptima, estas son conformadas de la siguiente manera. En la región 2 se localiza San Felipe del Progreso y en la región 7 el resto de los municipios elegidos. La selección de las poblaciones responde a diversos aspectos. El primero, el reconocimiento de municipios y poblaciones en los que existen presencia de las danzas de las 12 pares de Francia. Todas estas comunidades comparten las mismas características, que son localidades donde está vigente la danza de los 12 pasos. El periodo histórico al cual prefieren los participantes aparece a la danza que coincide. Tienen como referencia primario el mismo texto literario denominado Historia del Carlomagno, aunque cada una de estas tiene sus particularidades. Todos mantienen una esencia étnica y todos coinciden en tener cierta similitud en cuanto a la instrumentación musical y a los vestuarios. La que sigue, por favor. Después seguimos con el apartado de la conquista de las danzas. La conquista de las danzas es hablar de la etnografía de las danzas de los 12 pasos de Francia. Este seguirá la relación de sistemas de organización bajo los cuales se sustenta la realización de las fiestas y en particular las danzas. Al mismo tiempo es preciso clasificar los elementos constitutivos de las danzas, todo con la finalidad de identificar y comprender los puntos de conveniencia y divergencia de este complejo dancístico. La búsqueda de sentidos y significaciones se pueden observar en las propias danzas y en las formas comunicativas y expresivas de manifestar. Son parte obligada de observación, como también los mecanismos que favorecen su reproducción, su motivo de las danzas y los movimientos internos y externos que provocan entre sí.
Sin embargo, es de resaltar que el hilo conductor del presente escrito es la teatralidad. La que sigue, por favor. Después seguimos con los 12 pares de pares de Francia. Los 12 pares de Francia es una danza que cuenta la lucha entre el Imperio Romano y Turco, comandados por Carlomagno y el almirante Balam. Como les dije, hay unas comunidades que se destacan más por sus representaciones. Estas son la localidad de Santa María del Monte, San Felipe del Progreso, Tenango del Valle, La Concepción Cuautipac y Mexicalcingo. Lo que caracteriza a este baile son sus personajes y sus vestuarios. Los personajes que siempre deben de existir en el baile es Carlomagno, el almirante Balam, Oliveros, Huy de Bourgogne, Roldán, Ganalón, Firebras, Floripes y Galafré y Ferragus. Bueno, les podría contar un poco más sobre el baile, pero nos queda un poquito de tiempo. Entonces, pues, sí, bueno, sí les voy a contar sobre el baile. Bueno, las características es que empezamos con, en la localidad de Santa María del Monte, los cristianos llevan playeras o camisetas de color blanco de preferencia. Estas las llevan hasta debajo de las rodillas, predominan las tonalidades claras que pueden ser blanco, azul, verde, capa de decorados de estrellas, coronas, cruces e imágenes religiosas. Como les dije, ellos representan la pelea que existió entre los imperios romanos y turcos, entonces se clasifica como se me fue la palabra, como una danza teatral, creo, que se denomina. Y bueno, por el tiempo no les puedo contar bien, pero sí deberían buscarlo en YouTube. Está muy bonita la danza, por si la quieren ver. La que sigue, por favor. Seguimos con el capítulo 4 que se llama Danzar para convivir. Tenemos primero el tema de la teatralidad en las danzas de la conquista y tenemos una cita de Klippler que hace en el año 2000 que dice: hablar de la teatralidad de las danzas, de lo escénico que se vislumbra en ellas, a más de encontrar la especificidad de lo teatral, es abrirse un mundo de interpretaciones, de visiones sobre la realidad. La teatralidad convoca reflexiones para comprender a la sociedad, a la cultura en la que se desarrollan los sujetos. Las danzas de conquista tienen las características de gestarse como actos representacionales en los que se pueden identificar los elementos estructurales, como son el tiempo-espacio, la acción-ficción, la máscara-personaje, la parafernalia y así como el juego del drama. Tienen una constitución similar, pero mantienen diferencias que las distinguen, que las forman como únicas frente a los otros. Esta dinámica se genera en el encuentro con los procesos de construcción de las identidades. Después tenemos espacio teatralizado, una configuración ficcional. La manifestación de la teatralidad se hace evidente a partir de la configuración de actos ficcionales que se exhiben ante otros en el tiempo y espacio constituidos para la finalidad. Los 12 pares de Francia, como lo mencionó mi compañera, es una danza en la que se estudia casi en el último capítulo. Y pues en este espacio teatralizado, en esta danza en particular, recae, sin lugar a dudas, en la figura de Carlomagno. Este personaje simboliza el triunfo del cristianismo, el triunfo de la fe, por lo tanto se puede considerar como un eje a partir del cual se teje el tema central de la historia y determina la acción del resto de los personajes, quienes están en comunión con el sistema global del drama. Después tenemos el tiempo teatralizado, que es en historias en acción. Desde la perspectiva de la teatralidad, el tiempo como tal aparece a partir de la conjunción de las tres formas que adquiere: el escénico, el dramático y el de ficción.
Cada uno de ellos tiene su propia estructura, remite a ámbitos diferenciados, pero cuando se agrupan adquieren una significación que hace posible la comprensión del tiempo teatralizado. Este tiempo permite crear ilusiones ilusiones. Es una manera de recrear realidades a partir de la simulación. Cada danza tiene su propio tiempo teatralizado, lo amolda a, lo amolda a, eh, lo amolda a sus propias necesidades y socioculturales y religiosas, sustentando en una serie de actos conviviales. Se relaciona con el espacio y de esta manera forman un binomio mediante el cual la danza adquiere y moldea su fisionomía de teatralidad. Después tenemos la acción-ficción y una amalgama de lenguajes. Y pues el cuerpo, el movimiento, el gesto, se convierten en los vehículos que conducen y dirigen el proceso interpretativo de los acontecimientos escénicos que demilitan los compartimientos individuales y colectivos en la danza y extiende sus brazos hacia el ámbito sociocultural, pero también demilitan el universo en el que mueve la acción. Es el mecanismo que activa los cambios y o transformaciones tanto de lo representado como de la realidad en sí. Bueno, esto sería todo de nuestra parte.